En 1984, un capo compró una novia virgen por $50,000. Ella se enamoró del chofer que la llevaba a la boda. Ninguno de los tres sobrevivió a la luna de miel. Revelamos las historias más oscuras y escalofriantes que nunca llegaron a los documentales oficiales. Son historias reales de amor, traición y muerte en la época dorada de los cárteles colombianos. Si esta introducción ya te dejó sin palabras, deja tu like ahora para apoyar nuestro trabajo. Comparte con quien necesite conocer estas historias que nunca fueron contadas. Y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber si nuestra audiencia está en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo. El año era 1984. Colombia vivía el auge del narcotráfico. En las montañas entre Cali y Medellín, fortunas se construían de la noche a la mañana. Hombres que habían crecido en la pobreza extrema ahora ostentaban mansiones, autos importados y poder absoluto. Pero todo imperio tiene sus carencias, y para algunos de estos hombres, el dinero podía comprar todo, menos legitimidad social. Don Aurelio Salazar era uno de estos hombres. A los 48 años tenía una fortuna estimada en más de $200 millones. Propietario de 3 haciendas, una flota de aviones y conexiones políticas que llegaban hasta el Palacio Presidencial. Pero había un problema que lo atormentaba. No tenía heredero legítimo. Tenía hijos, sí, de 3 mujeres diferentes, todos bastardos nacidos de relaciones casuales con prostitutas o amantes pasajeras. Pero ningún hijo legítimo, ningún hijo que pudiera llevar su nombre con dignidad en las altas esferas sociales que tanto deseaba penetrar. Don Aurelio creció en las favelas de Cali, hijo de la bandera y padre desconocido. Pasó hambre durante toda la infancia. A los 12 años ya robaba en los mercados. A los 15 mató a su primer hombre en una pelea por territorio. A los 20 estaba trabajando para los primeros grupos que portaban pasta de coca a los laboratorios en las selvas. Pero don Aurelio no era solo, era inteligente. Observaba, aprendía, hacía conexiones. Cuando los grandes cárteles comenzaron a formarse a finales de los años 70, él ya tenía su propia red de distribución. En 1980, era uno de los lugartenientes más poderosos del cártel de Cali, rico más allá de cualquier sueño de infancia, pero para la sociedad tradicional colombiana seguía siendo solo un traqueto, un narcotraficante sin clase, sin educación, sin linaje. Fue en marzo de 1984 que don Aurelio tomó una decisión. Necesitaba una esposa legítima, no cualquier mujer. Necesitaba una joven, virgen, preferiblemente de familia campesina honesta, alguien pura que pudiera darle un heredero sin las manchas de su pasado. Instruyó a sus hombres a buscar. La búsqueda fue metódica, casi como selección de ganado. Queremos joven, bonita, saludable, virgen comprobada, de familia pobre que necesite dinero. Encontramos varias candidatas. Jefe, reportó uno de sus hombres 2 semanas después. Pero hay una que se destaca. Familia Herrera, aldea de San Martín, 3 horas al norte. Tienen una hija de 19 años, Lucía. El padre debe $40,000 al cártel. Perdió toda la cosecha de café el año pasado por una plaga. Están desesperados. La muchacha es bonita, nunca salió de la aldea, educación básica de la iglesia local. Perfecta. Don Aurelio viajó personalmente a conocerla. Era una tarde de abril cuando llegó a San Martín en una caravana de 3 Mercedes-Benz negros, escoltado por 8 hombres armados. La casa de la familia Herrera era humilde. Paredes de adobe, techo de tejas rotas,
piso de tierra batida. 7 niños corrían descalzos por el patio. La madre, Marta Herrera, de 42 años, pero aparentando 60, secaba las manos nerviosamente en el delantal, mientras su marido, Roberto Herrera, de 46 años, recibía a los visitantes con la cabeza baja y las manos temblorosas. Don Aurelio no perdió tiempo con cortesía. ¿Dónde está la muchacha?, preguntó, encendiendo un puro cubano que daba más que el ingreso anual de aquella familia. Roberto llamó a Lucía. Ella salió del interior de la casa, asustada, con un vestido simple de algodón azul descolorido, el cabello negro largo amarrado en una trenza, ojos castaños enormes, piel morena clara, rasgos delicados. Tenía la belleza simple y pura de las campesinas que trabajan al sol pero que todavía no han sido destruidas. Don Aurelio la examinó sin disimular. Caminó alrededor de ella como un comprador inspeccionando mercancía. Ordenó que abriera la boca para ver los dientes. Pidió que levantara la falda para ver las piernas, buscando varices, deformidades. Lucía obedeció en silencio, lágrimas rodando por la cara, humillada frente a su propia familia. La madre, bajito en un rincón. Los hermanos menores miraban sin entender. Roberto Herrera mantenía los ojos en el suelo, destruido por la vergüenza, pero demasiado desesperado. «Ella sirve», anunció finalmente don Aurelio, como si estuviera aprobando un animal de cría. «Aquí está mi propuesta, Roberto. $50,000 americanos, 25,000 ahora, 25,000 el día de la boda. Tu deuda de 40,000 queda perdonada. Los 10,000 restantes son para que hagas lo que quieras, comprar tierra nueva, reconstruir tu vida. A cambio, tu hija se casa conmigo en 3 semanas. Tendrá todo lo que necesita, educación, ropa fina, casa lujosa, y me dará un hijo legítimo». Roberto Herrera no tenía opción, aceptó. Don Aurelio sacó un sobre de su traje, $25,000 en billetes de 100, más dinero del que aquella familia vería en 3 generaciones de trabajo honesto. «La boda será en Cali, el día 15 de mayo. Enviaré a mis hombres a buscarla el día 10. Ella ha preparado clases de etiqueta, ropa apropiada, preparación para sus deberes como esposa. Todo será proporcionado. Hasta entonces, ella no sale de esta propiedad. ¿Entendido?». Roberto asintió. Don Aurelio miró a Lucía una última vez. «Vas a ser mi esposa, me darás hijos fuertes y a cambio, tu familia nunca más pasará hambre. Es un buen negocio. ¿Estás de acuerdo?». Lucía, incapaz de hablar, solo asintió. Don Aurelio sonrió, satisfecho. «Perfecto. Nos vemos en 3 semanas, futura señora Sal». Para por un momento y piensa. Estamos hablando de 1984, pero esto sucedía. Mujeres siendo compradas como mercancía, familias obligadas a vender a sus hijas por dinero de sangre. Si sientes indignación, deja tu like. Es exactamente esta reflexión que necesitamos hacer sobre aquella época. Comparte para que más personas conozcan estas historias. Cuando don Aurelio partió, dejando una nube de polvo y $25,000 sobre la mesa de madera vieja, la casa de la familia Herrera entró en colapso emocional. Marta Herrera abrazó a Lucía y las dos lloraron durante horas. Roberto Herrera bebió una botella entera de aguardiente y vomitó en el patio, destruido por la culpa, pero aliviado por la salvación financiera. Los hermanos menores de Lucía no entendían completamente, solo sabían que la hermana mayor se iba y que todos parecían muy tristes. Lucía pasó aquellas 3 semanas en estado de shock. No comía bien, no dormía. Pasaba los días mirando las montañas alrededor de la aldea, los campos de café donde jugara cuando niña, la iglesita
donde hiciera la primera comunión. Sabía que todo aquello estaba a punto de terminar. Su vida, conocía, acabaría en 3 semanas. Sería reemplazada por otra cosa, algo lujoso, pero aterrador, algo que no había elegido. En la mañana del día 10 de mayo, 2 Mercedes-Benz negros llegaron a buscarla. No era don Aurelio quien venía, eran sus hombres. Y había otro hombre también, alguien que Lucía no conocía. Era el chofer personal de don Aurelio. Su nombre era Esteban Ruiz. Tenía 26 años, alto, delgado, rostro anguloso con una cicatriz fina atravesando la ceja izquierda. Vestía uniforme de chofer, pantalón negro, camisa blanca, corbata negra. Sus ojos eran castaños oscuros, profundos, y cuando miró a Lucía por primera vez, algo pasó entre ellos, algo que ninguno de los dos esperaba. Reconocimiento, como si 2 almas se reconocieran, aunque nunca se hubieran encontrado antes. Esteban abrió la puerta trasera del Mercedes para Lucía. Su toque al ayudarla a entrar fue gentil, cuidadoso, muy diferente de la brutalidad que ella había sentido de don Aurelio. «Gracias», murmuró ella, tan bajo que casi no se oyó. «De nada, señorita», respondió Esteban, y su voz era suave, respetuosa. Lucía entró al auto. Su madre y hermanos lloraban en el portón. Su padre estaba demasiado borracho para salir de casa. Mientras el auto se alejaba por el camino de tierra, Lucía miró hacia atrás. Su casa desapareció completamente, tragada por el polvo y la distancia. Entonces se volteó hacia y comenzó a llorar. El viaje de San Martín hasta Cali tomaba 3 horas y media por carreteras de montaña llenas de baches y peligrosas. Esteban conducía con habilidad, navegando por las curvas cerradas con la familiaridad de quien hacía aquel trayecto desde hacía años. En el asiento trasero, Lucía no podía dejar de llorar. Intentaba ser silenciosa, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano, pero los sollozos. Después de 40 minutos, Esteban no aguantó. «Señorita», vino su voz desde el asiento delantero. «Hay pañuelos en la caja a su lado». Lucía tomó un pañuelo, limpió su rostro. «Gracias», logró decir. Esteban se quedó en silencio por unos minutos más. Luego, sorprendentemente, habló de nuevo. «Sé que esto no es apropiado y pido perdón si estoy sobrepasando el límite. Pero, ¿está usted bien?». La pregunta, tan simple pero tan inesperada, ¿rompió algo dentro de Lucía? Nadie en 3 semanas le había preguntado si estaba bien. Todos asumieron. Su padre asumió que ella obedecería. Su madre asumió que no había opción. Don Aurelio ni siquiera consideró sus sentimientos. Pero aquí estaba este extraño, este chofer, haciendo la única pregunta que importaba. «No», respondió Lucía, su voz quebrándose. «No estoy bien. No quiero casarme con él. Pero no tengo opción». Esteban miró por el retrovisor. Por un breve segundo, sus ojos se encontraron con los de ella. Había algo en aquella mirada, compasión y algo más que ninguno de los dos conseguía nombrar todavía. «Lo siento mucho», dijo él, y la sinceridad en su voz era palpable. Nadie debería ser obligado a esto. El silencio retornó, pero era diferente ahora, menos opresivo. Después de media hora más, Lucía hizo una pregunta. «¿Hace cuánto tiempo?» «¿Para don Aurelio?». Esteban dudó. «8 años», respondió finalmente. «Desde que tenía 18. «¿Cómo terminaste trabajando para él?», preguntó Lucía, y se dio cuenta de que estaba genuinamente curiosa. Era la primera cosa que la distraía de su propio terror. Esteban suspiró. «Mi historia no es muy diferente de la suya, señorita. Mi familia también debía dinero al cártel. No teníamos una hija que vender, así que se llevaron al hijo. A mí, fui a trabajar para don Aurelio para pagar la deuda de mi... 8 años después, todavía estoy aquí. Hace tiempo que la deuda ya fue pagada, pero a don Aurelio le caigo bien. Dice que soy confiable y paga bien, así que continúo.
¿Alguna vez quisiste irte?, preguntó Lucía. Esteban rió. Un sonido amargo. Todos los días, señorita. Todos los días. Continuaron conversando por el resto del viaje. Pequeñas cosas, nada profundo. Pero para Lucía, aquellas conversaciones eran un salvavidas, lo único que la mantenía respirando mientras se acercaban a Cali y a su futuro forzado. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, ya era atardecer. Esteban condujo hasta una mansión en el barrio más exclusivo de Cali. Portones de hierro ornamentados, jardines inmensos. La casa en sí era un palacio de 3 pisos con columnas blancas y balcones que se extendían por toda la fachada. Lucía salió del auto, mirando alrededor con asombro y miedo. Esto era donde viviría ahora, esta prisión dorada. Esteban tomó la pequeña maleta de Lucía, la única que había traído con su poca ropa. Una empleada anciana vino a recibirla. Don Aurelio está de viaje de negocios. No vuelve hasta pasado mañana. Tienes 3 semanas para prepararte para la boda. Mañana empiezan tus clases. Ven conmigo. Lucía siguió a la empleada hacia adentro. En la puerta, se volteó para mirar a Esteban una última vez. Él todavía estaba allí, al lado del auto, observándola. Sus ojos se encontraron. Gracias, dijo Lucía, por conversar conmigo, por tratarme como persona. Esteban asintió. Si necesita algo, señorita, estaré aquí. Soy el chofer de don Aurelio. La veré con frecuencia en las próximas semanas. Algo en la forma en que él dijo aquello hizo que el corazón de Lucía latiera un poco más rápido, y entonces ella entró a la mansión y los portones se cerraron detrás de ella. Las 3 semanas siguientes fueron las más extrañas de la vida de Lucía. Todos los días comenzaban a las 6 de la mañana. Clases de etiqueta de una señora francesa severa que le enseñaba cómo sentarse, cómo caminar, cómo sostener una copa de vino, cómo hacer conversación educada en cenas formales. Clases de inglés básico, porque don Aurelio hacía negocios con americanos y quería una esposa que pudiera al menos saludarlos apropiadamente. Pruebas de vestidos en ateliers caros, donde costureras medían cada centímetro de su cuerpo y creaban vestidos que costaban más que la casa donde había crecido. Visitas a salones de belleza donde su cabello era cortado, tratado, estilizado, sus uñas hechas, su piel tratada con cremas importadas. Pero lo que Lucía esperaba con más ansiedad, aunque no lo admitiera ni para sí misma, eran los viajes, porque para cada una de estas actividades alguien necesitaba llevarla, y ese alguien era siempre Esteban. 3, a veces 4 veces por día, Esteban llegaba con el Mercedes negro, abría la puerta para ella y conducían juntos por Cali. Y durante estos viajes conversaban. Al principio eran conversaciones cautelosas, superficiales, el clima, la ciudad, pequeñas observaciones, pero cada día las conversaciones se profundizaban. Esteban contó sobre su infancia en una aldea todavía más pequeña que San Martín, sobre cómo su madre murió cuando él tenía 10 años, cómo su padre se volvió alcohólico y acumuló deudas, cómo Esteban tuvo que dejar la escuela y trabajar los 12 años, cómo a los 18, cuando los hombres del cártel vinieron a cobrar, su padre lo ofreció como pago. Lucía, por su parte, contó sobre sueños que nunca podría realizar. Quería haber sido maestra, amaba a los niños, quería haber tenido la oportunidad de estudiar más, de conocer el mundo más allá de las montañas. Quería haber elegido con quién casarse, haber tenido un noviazgo de verdad, de esos que comienzan con miradas tímidas en la iglesia y evolucionan a conversaciones secretas y primer beso robado detrás de la casa. Quería haber tenido el derecho de decir no. Mientras ella hablaba, Esteban
escuchaba con total atención y sus ojos en el retrovisor estaban llenos de una tristeza que Lucía sentía eco en su propio corazón. Fue en la segunda semana que algo cambió. Lucía había terminado una sesión particularmente humillante con la profesora de etiqueta, que la reprendió duramente por usar el tenedor equivocado durante una simulación de cena formal. Lucía entró al auto con ojos rojos, claramente habiendo llorado. Esteban no dijo nada mientras conducía, pero en lugar de llevarla directamente de vuelta a la mansión, hizo un desvío. La llevó a un parque en lo alto de una colina que tenía vista a toda la ciudad de Cali. Estacionó bajo la sombra de árboles antiguos. Necesitaba venir aquí, dijo. Me pareció que necesitaba ver algo hermoso, algo que no fuera aquella prisión. Salieron del auto y caminaron hasta una banca de madera en el mirador. La ciudad se extendía debajo de ellos, montañas verdes a lo lejos, cielo azul arriba. El viento era suave y traía el olor de flores silvestres. Por primera vez en semanas, Lucía sintió que podía respirar. Gracias, dijo bajito, por esto, por recordarme que todavía existe belleza en el mundo. Esteban la miró. Siempre habrá belleza en el mundo, señorita Lucía. A veces solo necesitamos a alguien que nos muestre dónde buscar. Se quedaron sentados allí por media hora, en silencio la mayor parte del tiempo, existiendo juntos en aquel pequeño espacio de paz robada. Cuando finalmente tuvieron que volver, algo había cambiado entre ellos. Ya no era solo chofer, una conexión, quizás el inicio de algo más peligroso. La tercera semana fue la más difícil, porque Lucía sabía que estaba llegando al fin. La boda era el sábado. Cada día que pasaba era un día menos de libertad, aunque aquella libertad fuera solo una ilusión dentro de una jaula dorada, pero también significaba menos tiempo con Esteban. Y Lucía se dio cuenta, con un terror creciente, que se había apegado a aquellas conversaciones, a aquellos momentos robados en el auto, a las miradas de él en el retrovisor, al sonido de su voz, a la gentileza que mostraba en cada pequeño gesto. Se estaba enamorando de la primera persona que trató del único hombre que veía en ella una persona, no una, y sabía que era lo más peligroso y lo más imposible podría. Esteban estaba sintiendo lo mismo, aunque luchaba contra eso con toda la fuerza que tenía. Sabía que su deber era con don Aurelio, el hombre que le pagaba, que confiaba en él, que lo había sacado de la pobreza absoluta. Traicionar esa confianza significaría muerte, no solo para él, sino para Lucía también. Don Aurelio no era hombre que perdonara traiciones, especialmente cuando involucraban a su futura esposa y a su chofer personal. Entonces, Esteban intentaba mantener distancia, intentaba mantener las conversaciones superficiales, pero fallaba miserablemente, porque cada vez que veía a Lucía, veía un alma gemela, veía a la única mujer que entendía su prisión porque vivía en la misma. Fue el jueves antes de la boda del sábado que todo se desmoronó. Lucía tenía su última prueba del vestido de novia. Era un vestido absurdo, ostentoso, cubierto de perlas y encajes importados, que pesaba tanto que ella apenas podía caminar. Costaba $80,000, más dinero del que toda su familia vería en 5 vidas. Cuando terminó la prueba y volvió al auto, estaba visiblemente conmocionada. Esteban condujo en silencio por unos minutos. Entonces, nuevamente, hizo el desvío. La llevó al mismo mirador, solo que esta vez, cuando llegaron, comenzó a llover. Una lluvia tropical súbita y violenta que transformó el mundo en cortinas. Corrieron de vuelta al auto, empapados en segundos. Dentro del Mercedes, con la lluvia tamborileando en el techo,
sentados lado a lado en el asiento delantero, porque Lucía se había tirado en el asiento del pasajero sin pensar, los dos comenzaron a reír, una risa nerviosa, casi histérica, del absurdo de todo. Y entonces, en medio de aquella risa, sus ojos se encontraron y la risa murió. «No deberíamos estar aquí», susurró Esteban, pero no se movió. «Lo sé», respondió Lucía, pero tampoco se alejó. «Esto nos va a matar», no Esteban, su voz ronca. «Lo sé», repitió Lucía, y entonces cerró la distancia entre ellos. El beso fue desesperado, lleno de toda la tristeza y deseo y terror de las últimas 3 semanas. Era un beso de despedida y de primer amor al mismo tiempo. Era incorrecto y era lo único correcto en sus vidas destruidas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando. Esteban sostuvo el rostro de Lucía entre sus manos. «Te amo», dijo. Las palabras saliendo sin permiso. «No quería. Luché contra esto, pero te amo. Y me va a matar verte casarte con él». Lucía sostuvo sus muñecas. «Yo también te amo», confesó. «Y no sé cómo voy a sobrevivir a aquella boda. ¿Cómo voy a dejar que él me toque? ¿Cómo voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que existes, pero no puedes ser mío?» Se quedaron así por un largo tiempo, solo sosteniéndose el uno al otro. La lluvia caía alrededor. Cuando la tormenta finalmente pasó, tuvieron que fingir que nada había cambiado. Pero todo había cambiado, y ambos sabían que lo que habían comenzado no podía terminar bien. Esteban dejó a Lucía en los portones de la mansión. Mientras ella salía del auto, él sostuvo su mano por un breve segundo. Aquella noche, Lucía se acostó en su cama en la mansión, incapaz de dormir, su corazón roto en pedazos. La boda era en 2 días. En 2 días se convertiría en esposa de don Aurelio y tendría que olvidar a Esteban. Tendría que enterrar estos sentimientos tan profundamente que nunca podrían resurgir. Tendría que sobrevivir, pero no sabía si era posible sobrevivir sin corazón. Comenten ahora, ¿qué harían ustedes en el lugar de Lucía? ¿Huirían sabiendo que eso significaría la muerte de la familia? ¿O seguirían con la boda, aunque amaran a otro hombre? Queremos saber su opinión. Y si están completamente envueltos en esta historia, suscríbanse al canal, porque lo que sucede a continuación los va a destruir emocionalmente. El viernes, un día antes de la boda, amaneció claro y caluroso. Lucía despertó con el estómago revuelto de ansiedad. Hoy era el último día. Mañana, su vida como la conocía terminaría completamente. Había solo una actividad programada para el día: buscar el ramo de flores en la floristería más cara de Cali. Esteban vendría a buscarla a las 2 de la tarde. Lucía contó cada minuto hasta aquella hora. Quería ver a Esteban una última vez. Necesitaba estar cerca de él una última vez antes de convertirse en propiedad de otro hombre. Cuando el Mercedes negro se detuvo frente a la mansión exactamente a las 2, Lucía prácticamente corrió hacia el auto. Entró en el asiento trasero, pero sus ojos inmediatamente encontraron los de Esteban en el retrovisor. Aquellos ojos castaños oscuros que se habían convertido en su refugio, su ancla, su mundo entero en solo 3 semanas. «Buenas tardes, señorita Lucía», dijo Esteban formalmente, porque la empleada estaba observando desde la puerta de la mansión. «Buenas tardes, Esteban», respondió Lucía, manteniendo también la formalidad. Pero tan pronto el auto dobló la esquina del campo de visión de la mansión, Esteban habló de nuevo, su voz diferente. «¿Cómo estás?» Lucía cerró los ojos. «Muriéndome por dentro». «¿Y tú?» «Lo mismo». Condujeron hasta la floristería. Lucía eligió el ramo, un arreglo extravagante de rosas blancas y orquídeas que le pareció feo, pero que la florista insistía era lo que toda novia de alta sociedad llevaba. Firmó los papeles.
El ramo sería entregado mañana por la mañana. Y volvió al auto. Esteban abrió la puerta para ella, pero antes de que entrara, susurró solo 3 palabras. «Ven adelante». Lucía entendió inmediatamente. En lugar de sentarse en el asiento trasero, se sentó en el asiento del pasajero, al lado de él. Esteban comenzó a conducir, pero no en dirección a la mansión. Lucía no preguntó a dónde iban. No importaba. Solo importaba que estaban juntos. Esteban condujo fuera de la ciudad, tomando una carretera rural que llevaba a las montañas. Después de 40 minutos, salió de la carretera principal y siguió por un camino de tierra hasta que llegaron a un pequeño motel de carretera. Era un lugar simple, casi decadente, con solo 6 habitaciones, frecuentado principalmente por viajeros cansados o parejas que querían privacidad que no conseguirían en la ciudad. Esteban estacionó. «No tenemos que hacer esto», dijo, mirando hacia adelante, sus manos todavía en el volante. «Podemos dar media vuelta ahora, fingir que nunca vinimos aquí, y puedes casarte mañana sin cargar este peso». Lucía lo miró. Su voz era firme cuando respondió: «Voy a casarme mañana. Me voy a convertir en su esposa de cualquier forma. Él me va a tocar de cualquier... Pero antes de eso, quiero una cosa, una única cosa que sea mi elección. Quiero estar contigo una vez, solo una vez. Quiero saber cómo es ser amada por el hombre que yo elegí. Quiero tener un recuerdo que sea solo mío. Y después, él puede tener mi cuerpo por el resto de... Pero al menos, razón sabrá que una vez, una única, fue de otra». Esteban se volteó hacia ella y había lágrimas en sus ojos. «Esto nos va a destruir». «Lo sé», respondió Lucía, «pero ya estoy destruida. Al menos deja que sea por algo que yo quise». Esteban asintió lentamente, salió del auto, fue a la recepción minúscula, pagó por una habitación sin dar nombre, sin mostrar documento. Solo puso dinero en el mostrador y tomó la llave. Habitación número 4. Volvió al auto, abrió la puerta para Lucía y juntos caminaron hasta... Esteban abrió la puerta. La habitación era simple. Una cama matrimonial con sábanas limpias, pero descoloridas. Una ventana pequeña con cortinas delgadas. Un baño minúsculo, nada lujoso. Nada como la mansión donde Lucía vivía ahora o como la suite nupcial donde dormiría mañana. Pero era perfecta, porque era de ellos, elegida por ellos, pagada con el propio dinero de Esteban, no con dinero sucio del cártel. Entraron y Esteban cerró la puerta. Por un momento, solo se quedaron allí, mirándose el uno al otro. Entonces, Lucía dio el primer paso, caminó hacia él, puso las manos en su pecho y susurró: «Hazme olvidar por unas horas, hazme olvidar lo que pasa mañana». Esteban envolvió los brazos alrededor de ella, acercó. No como aquel primer beso desesperado en el auto durante la lluvia. Este fue diferente, fue lento, profundo, lleno de una ternura que hizo que Lucía sintiera que su corazón iba a él. Fueron a la cama, y lo que sucedió allí no necesita ser descrito en detalles, porque no se trata de 2 almas rotas encontrando consuelo la una en la otra. Se trata de gentileza en medio de la brutalidad. Se trata de elección en medio de la ausencia de elección. Se trata de amor verdadero. Quizás el único amor verdadero que cualquiera de ellos jamás conocería, floreciendo en el momento más imposible. Después, se quedaron acostados juntos, entrelazados bajo las sábanas descoloridas. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas delgadas, creando patrones dorados en la piel de ambos. Esteban trazaba círculos perezosos en la espalda de Lucía con los dedos. Ella tenía la cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos regulares de su corazón. Ninguno de los dos hablaba. No había palabras para este momento. Era perfecto y terrible al mismo tiempo. Era todo lo que querían y todo lo que nunca
podrían tener. Finalmente, fue Lucía quien rompió el silencio. Su voz era apenas un susurro. Si existiera otro mundo, otra vida, ¿crees que nos encontraríamos allí? Esteban la apretó más contra sí. Tengo la certeza absoluta, respondió, y en aquella vida te cortejaría bien. Pediría permiso a tu padre, llevaría flores, te llevaría a bailar, y cuando finalmente te pidiera en matrimonio, sería porque tú quisiste, no porque alguien te compró. Lucía sonrió a pesar de las lágrimas que comenzaban. Y yo diría que sí, sin dudar. Diría que sí, y usaría un vestido simple que mi madre haría. Y nos casaríamos en la iglesita de San Martín. Y tendríamos una casa pequeña con un jardín donde yo plantaría flores y tú arreglarías cosas. Y tendríamos hijos que crecerían libres. Y envejeceríamos juntos, continuó Esteban, su propia voz quebrada. Y al final, cuando fuéramos viejos y canosos, sostendría tu mano y te diría que fuiste la mejor decisión que tomé. Y tú reirías de esa forma en que ríes, con los ojos cerrados y la cabeza echada hacia atrás. Y dirías que soy tonto. Y yo estaría de acuerdo, pero no me importaría, porque sería verdad. Se quedaron así, construyendo una vida entera en palabras, una vida que jamás tendrían. Era cruel y era hermoso, era una tortura y era un regalo. Cuando miraron el reloj, eran casi las 6 de la tarde. Habían pasado casi 4 horas allí, 4 horas robadas de la realidad. 4 horas que tendrían que durar toda una vida de recuerdos. Tenemos que volver, dijo Esteban, pero no se movió. Lo sé, respondió Lucía, pero tampoco se movió. Si no volvemos, preguntó él, si simplemente huimos ahora, tomáramos la carretera y nunca nos detuviéramos. Lucía se alejó lo suficiente para mirar a sus ojos. Tu familia muere. Él mandaría matarlos. Mi padre, mi madre, mis 6 hermanos pequeños, todos morirían pagando por mi elección. Y nosotros moriríamos también. Él nos encontraría. Hombres como don Aurelio siempre encuentran. Tiene conexiones en todo el país, en toda América del Sur. No tendríamos a dónde correr. Esteban sabía que ella tenía razón. Aún así, dolía aceptarlo. Entonces, esto es una despedida, dijo. Es una despedida, confirmó Lucía. Pero prométeme una cosa. Esteban esperó. Promete que vas a recordar. Promete que cuando me veas como su esposa, en las cenas, en los eventos, vas a recordar esta tarde. Vas a recordar que esto fue real. Que te amé, que te elegí. Aunque no pueda tenerte, quiero que alguien en el mundo sepa la verdad. Esteban sostuvo su rostro entre sus manos. Voy a recordar cada segundo, cada palabra, cada respiración, y voy a llevarte conmigo hasta el día en que muera. Y si existe algo después, voy a buscarte allí también. Se besaron una última vez, un beso largo, desesperado, final. Entonces se vistieron en silencio, arreglaron la cama, borrando cualquier evidencia de que habían estado allí. Esteban devolvió la llave. Entraron y condujeron de vuelta a Cali. El viaje se hizo en silencio. No había más nada que decir. Todo había sido dicho. Cuando llegaron a la mansión, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja. Esteban estacionó frente a los portones. Lucía no se movió inmediatamente, solo lo miró. Gracias, dijo, por mostrarme lo que es el amor verdadero. Aunque haya sido solo por un día, dio Esteban, su voz quebrándose. Y Lucía, eres la mujer más valiente que he conocido. Lucía salió del auto, caminó hasta los portones. Antes de entrar, se volteó una última vez. Esteban todavía estaba allí, observándola. Sus ojos se encontraron una última vez. Y entonces, ella entró. Los portones se cerraron. Y aquel capítulo de sus vidas se cerró con ellos. Esteban se quedó sentado allí por 10 minutos más, incapaz de moverse, incapaz de procesar
que aquello realmente había terminado. Entonces, finalmente, condujo lejos y lloró todo el camino hasta su pequeña casa. Lucía entró a la mansión, subió a su habitación, cerró la puerta con llave y también lloró. Pero a diferencia de Esteban, sus lágrimas no eran solo de tristeza, eran también de gratitud, porque por unas horas había sido libre, por unas horas había sido amada, y nadie, ni don Aurelio, ni la boda, ni todos los años que vendrían, podría quitarle eso. La mañana del sábado, 15 de mayo de 1984, amaneció con un cielo perfectamente azul. El día de la boda. La mansión era un caos controlado de preparativos finales. Floristas llegaban con arreglos monumentales. El catering trajo comida suficiente para alimentar a 300 personas. La orquesta que don Aurelio había contratado, venida directo de Bogotá, afinaba sus instrumentos en el jardín donde se llevaría a cabo la recepción. Lucía despertó a las 5 de la mañana, aunque no había dormido realmente. Había pasado toda la noche mirando el techo, reviviendo cada momento de la tarde anterior, cada palabra intercambiada con Esteban, cada toque, cada beso. Sabía que necesitaba guardar aquellos recuerdos en algún lugar profundo de su mente, porque a partir de hoy no podría pensar más en ellos. Tendría que encerrar aquella parte de sí misma y tirar la llave. A las 6, el equipo de belleza llegó. 3 mujeres que pasaron las siguientes 4 horas trabajando en Lucía. Lavaron y secaron su cabello, creando rizos elaborados sujetos con perlas. Hicieron su maquillaje, cubriendo las ojeras de noche sin dormir, pintando sus labios de un rojo profundo, alargando sus pestañas con rímel importado, arreglaron sus uñas, pusieron perfume caro en sus muñecas y cuello. A las 10, la ayudaron a vestir el vestido de novia, $80,000 en encaje francés y perlas japonesas. Pesaba tanto que Lucía apenas podía mantenerse de pie. El velo era otro absurdo, metros y metros de tul que se arrastrarían detrás de ella como una cola de cometa. Cuando finalmente terminaron, a las 10:30, las mujeres retrocedieron para admirar su trabajo. «Está hermosa, señorita», dijo una de ellas. «Perfecta». Lucía miró su reflejo en el espejo de cuerpo entero. La mujer que miraba de vuelta no se parecía a ella. Parecía una muñeca cara, una propiedad, una mercancía empacada para entrega. La ceremonia estaba programada para el mediodía en la catedral principal de Cali. A las 11, Lucía fue llevada a la limusina que la transportaría hasta allá. No era Esteban quien conducía, era otro chofer, alguien que Lucía nunca había visto. Esteban, supo después, había sido asignado a conducir el auto de don Aurelio. No se encontrarían hasta la iglesia. Quizás era mejor así. Lucía no estaba segura de si podría mantenerse entera si lo veía antes de la ceremonia. La catedral estaba absolutamente 300 invitados, todos de la alta sociedad de Cali y más allá. Políticos, empresarios, otros miembros del cártel disimulados como hombres de negocios legítimos. Periodistas también, porque don Aurelio había invitado a la prensa. Quería que todos vieran, quería que esta boda fuera un anuncio público de que había llegado, que era legítimo, que tenía una esposa bonita y joven, familia honesta. Dentro de la catedral, don Aurelio ya esperaba en el altar. Vestía un smoking blanco, hecho a medida que había costado $15,000. Tenía una sonrisa satisfecha en el rostro. Hoy era el día en que finalmente conseguía lo que quería, una esposa adecuada, la promesa de herederos legítimos, respeto social. A su lado, sus padrinos, todos lugartenientes importantes del cártel, y un poco alejado, discreto en su uniforme de chofer, estaba Esteban. Don Aurelio había insistido en que estuviera presente.
«Eres uno de mis hombres más leales, Esteban», había dicho. «Te quiero aquí para presenciar este día importante». Esteban no tuvo opción más que aceptar. Entonces, allí estaba él, obligado a ver la mujer que amaba se casaba con patrón. Era una tortura exquisita, aunque don Aurelio no tenía idea de lo motivo de la angustia en el rostro de Esteban. La música comenzó, la marcha nupcial, las puertas de Dral se abrieron y Lucía apareció. Caminaba sola por el pasillo porque su padre no estaba presente. Roberto Herrera, consumido por la culpa y la bebida, no había logrado reunir el coraje para venir. Su madre y hermanos tampoco estaban. Se habían quedado en San Martín. Entonces, Lucía caminaba sola, a paso pesado no solo por el vestido absurdo, sino por el peso de su corazón roto. Sus ojos recorrieron la iglesia, buscaban a una única persona, y entonces lo encontró. Esteban, de pie al lado izquierdo, cerca del fondo. Sus ojos se encontraron, y por un breve segundo, todo desapareció. La iglesia, los invitados, don Aurelio, todo. Solo existían ellos dos, y en aquella mirada se dijeron adiós de nuevo. Un adiós final, definitivo. Entonces, Lucía forzó sus ojos hacia adelante. Se enfocó en don Aurelio esperando en el altar. Caminó hasta él. Cuando llegó al altar, don Aurelio tomó su mano. Su agarre era fuerte, posesivo, nada como el toque gentil de Esteban. El sacerdote comenzó la ceremonia. Habló sobre amor y compromiso y uniones sagradas. Cada palabra era un cuchillo en el corazón de Lucía, pero mantuvo el rostro neutro, mantuvo la compostura. Cuando llegó el momento de los votos, dijo las que le dijeron que dijera: «Acepto». Don Aurelio también dijo: «Acepto». El sacerdote sonrió. «Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer». Puede besar a la novia. Don Aurelio levantó el velo de Lucía y la besó. Fue un beso posesivo, ostentoso, performático para la audiencia. Lucía cerró los ojos y se obligó a no pensar, a no sentir, a solo sobrevivir a aquel momento. Los invitados explotaron en aplausos. La orquesta comenzó a tocar. La boda estaba hecha. Lucía era ahora oficialmente señora Salazar, propiedad de don Aurelio. La recepción se llevó a cabo en los jardines de la mansión. Mesas cubiertas con manteles de lino blanco, arreglos florales extravagantes, comida preparada por uno de los mejores chefs de Colombia, champán de $1000, la botella fluía libremente. Hubo discurso. Don Aurelio dio un discurso sobre su nueva vida, su esposa hermosa, sus futuros hijos que llevarían su legado. Lucía se sentó a su lado en la mesa principal, sonriendo cuando era apropiado, saludando a invitados, desempeñando su papel de novia feliz. Por dentro, estaba muerta. Durante la recepción, sus ojos seguían buscando a Esteban. Él estaba allí, siempre en los límites, siempre trabajando, siempre visible, pero nunca participando. A veces sus miradas se cruzaban y cada vez era como una puñalada. A las 7 de la noche, cuando el sol comenzaba a ponerse, don Aurelio anunció que él y su nueva esposa se retiraban. Hubo risas sugestivas de los invitados. Todos sabían lo que significaba la noche de boda. Don Aurelio tomó a Lucía de la mano, la condujo hacia dentro de la mansión, subiendo la gran escalera hasta la habitación principal, la suite nupcial, una habitación enorme, decorada especialmente para esta noche. Rosas rojas por todas partes, velas encendidas, champán enfriándose en una cubeta de hielo, la cama enorme, cubierta con sábanas. Don Aurelio cerró la puerta, se volteó hacia Lucía. Finalmente, dijo, «Finalmente eres mía». Comenzó a quitarse el smoking. Lucía se quedó parada, congelada. Él se acercó, comenzó a desabrochar el vestido de novia por la espalda. Sus manos eran ásperas, impacientes.
El vestido cayó al suelo. Lucía estaba solo en su lencería blanca, elegida específicamente para esta noche. Don Aurelio la empujó hacia la cama y entonces, por primera vez, estaba a punto de poseer completamente la mercancía que había comprado. Pero cuando comenzó a tocarla, algo llamó su atención. Se detuvo. La miró con una expresión que cambió de deseo a confusión a creciente furia. ¿No eres virgen? El mundo de Lucía se detuvo. Don Aurelio se alejó de la cama. Su voz era peligrosamente baja. Repite lo que dije. Tú no eres virgen. Lucía no podía hablar, no podía respirar. Don Aurelio explotó. Pagué $50,000 por una virgen. Era la única condición. Tu única utilidad era darme un heredero legítimo de una mujer pura. Agarró a Lucía por los hombros, sacudiéndola. ¿Quién fue? ¿Quién te tocó? ¡Dilo! Lucía permaneció en silencio. Su mente estaba corriendo. Si lo decía, Esteban moriría. Su familia moriría. Todos morirían. Don Aurelio la arrojó de vuelta a la cama. Llamó a los guardias. 2 hombres entraron. «Traigan al doctor Mendoza», ordenó don Aurelio. «Ahora necesito confirmación». 20 minutos después, un médico anciano llegó, claramente sacado de su propia casa, todavía vistiendo ropa casual. Don Aurelio lo obligó a examinar a Lucía. Fue humillante, degradante, una violación en sí misma. Pero el médico, profesional aunque visiblemente incómodo, hizo su trabajo. Cuando terminó, confirmó lo que don Aurelio ya sabía. Actividad sexual reciente. En las últimas 24 a 48 horas, diría. Don Aurelio despidió al médico con pago generoso y amenazas de muerte si le contaba a alguien. Entonces se volteó hacia. Su voz era helada. «Voy a preguntar una última vez. ¿Quién fue? Y esta vez vas a responder. O mato a tu familia entera, comenzando por tu hermano más pequeño. Tengo hombres en camino a San Martín ahora mismo. Una llamada mía y empiezan a cortar dedos. Así que habla». Lucía sabía que no tenía opción. Si intentaba proteger a Esteban, su familia moriría. Si entregaba a Esteban, él moriría. No había salida, no había victoria, solo diferentes formas de pérdida. Con lágrimas corriendo por el rostro, susurró: «Fue Esteban, tu chofer». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Aurelio se quedó absolutamente inmóvil por largos segundos. Entonces, su rostro se retorció en una máscara de furia absoluta. «Esteban, mi propio hombre, el hombre en quien confiaba, el hombre que traté como familia». Rió, un sonido terrible, vacío. 8 años de lealtad. Era una mentira. Tomó el teléfono, ordenó que trajeran a Esteban inmediatamente, y así comenzó la destrucción final de todos ellos. Si llegaste hasta aquí y tu corazón está acelerado, deja tu like ahora, porque lo que sucede a continuación es el clímax más brutal que hemos contado en este canal. No te vayas, necesitas ver cómo termina esto. Esteban todavía estaba en el jardín, ayudando a supervisar la limpieza posterior a la recepción, cuando 2 guardias lo abordaron. «Don Aurelio quiere verte ahora». En la habitación principal, Esteban sintió que la sangre se helaba. Sabía. De alguna forma, sabía que había sido descubierto. Subió las escaleras, cada paso más pesado que el anterior, sabiendo que estaba caminando hacia su propia ejecución. Cuando entró a la habitación, vio a Lucía primero. Ella estaba en la cama, envuelta en una bata, rostro hinchado de tanto llorar. Sus ojos se encontraron, y en aquella mirada, Esteban vio la petición de perdón y el adiós final. Entonces vio a don Aurelio, el hombre que había sido su patrón, su salvador, su casi padre por 8 años, y vio en su rostro algo que nunca había visto antes: odio puro. Don Aurelio no gritó, no necesitaba hacerlo. Su voz era baja, controlada y 1000 veces más aterradora por eso.
Esteban, mi fiel Esteban, 8 años trabajaste para mí, 8 años confié en ti, te di techo, comida, dinero, propósito, te saqué de la alcantarilla, te di una vida. Esteban no respondió, no había defensa. Don Aurelio continuó, ¿y cómo me paga? Robando lo que es mío, mi esposo, tocando lo que compré. Esteban finalmente habló. Su voz era firme a pesar del terror. Ella nunca fue tu propiedad. Ella es un ser humano. Y no la robé. Ella vino conmigo por voluntad propia. La declaración fue como echar gasolina al fuego. Don Aurelio cruzó la habitación y golpeó a Esteban en el rostro. Esteban cayó. Los guardias lo sujetaron, lo forzaron de rodillas. Don Aurelio lo rodeó como un depredador. Voluntad. ¿Crees que ella tiene voluntad? Ella es mía. La compré, pagué por ella. Y tú, gusano ingrato, la contaminaste. Arruinaste mi inversión. Don Aurelio tomó un arma de su mesa de noche, una pistola cromada, grabada con sus iniciales. La apuntó a la cabeza de Esteban. Debería matarte ahora, rápidamente. Pero eso sería misericordia. Y no mereces misericordia. Lucía gritó desde la cama, por favor, no lo mates. Fue culpa mía, yo lo seduje. Él intentó negarse. Don Aurelio se volteó hacia ella. Cállate, vas a aprender tu lugar. Y vas a ver mientras me encargo de las traiciones. Se volteó de nuevo hacia Esteban. Tengo una idea mejor. ¿Ustedes dos querían estar juntos? Muy bien. Tendrán eso. Una última vez. Hizo un gesto a los guardias. Llévenlos, a ambos, al sótano. Los guardias jalaron a Esteban hacia arriba. Otros 2 entraron y jalaron a Lucía de la cama. ¡No!, gritaba ella. ¡Por favor! ¡Solo mátame! ¡Mátame a mí! ¡Déjalo ir! Pero don Aurelio no escuchaba. Estaba consumido por una furia fría y metódica. Arrastraron a Esteban y Lucía fuera de la habitación, bajando escaleras que llevaban a la parte más antigua de la mansión. El sótano, un lugar frío, húmedo, con paredes de piedra y olor a moho. Era donde don Aurelio ocasionalmente lidiaba con problemas que necesitaban ser resueltos discretamente. Había una mesa en el centro, sillas y en una repisa en la pared, herramientas de varios tipos. Nada bueno. Don Aurelio bajó detrás de ellos, cerró la puerta pesada. El sonido resonó como una sentencia final. «Átenlo», ordenó, señalando a Esteban. Los guardias forzaron a Esteban en una silla, ataron sus muñecas y tobillos con cuerdas gruesas. Él no luchó, sabía que era inútil. Lucía estaba siendo sostenida por 2 guardias, forzada a observar. Don Aurelio se acercó a Esteban con la pistola todavía en la mano. «Voy a darles a ustedes 2 una elección», dijo. «Una única elección, y dependiendo de cómo elijan, determino cómo mueren». Silencio total en el sótano. Solo el sonido de respiraciones pesadas y el goteo distante de agua en algún lugar. «Aquí está la elección», continuó don Aurelio. «Opción 1. Esteban, te doy esta arma. Con una bala puedes dispararte a ti mismo. Muerte rápida, relativamente indolora, y dejo vivir a Lucía. Ella seguirá siendo mi esposa, tendrá una vida cómoda. Sus hermanos vivirán, su familia estará segura. Tú pagas por tu traición con tu vida, pero salvas la de ella». Esteban miró a Lucía. Ella estaba llorando, sacudiendo la cabeza violentamente. «Opción 2, prosiguió don Aurelio. Te niegas a matarte, y en ese caso los torturo a ambos. Durante días los hago ver mientras el otro sufre. Y entonces, cuando ya no aguanten más, mato a tu familia, Lucía. Cada hermano, tus padres, todos, mientras ves. Y solo entonces, finalmente, los mato a ustedes 2. Entonces, Esteban, elige, muere ahora y sálvala, o sé egoísta y destrúyelo todo». La elección era imposible, pero Esteban, mirando a los ojos de Lucía, sabía lo que tenía que hacer. Siempre lo supo. Desde el momento en que se enamoró de ella, sabía que terminaría así.
su vida a cambio de la de ella. No necesitaba ni pensar. Elijo la opción 1, dijo con calma. Dame el arma. ¡No!, gritó Lucía. Esteban, no. No hagas esto. Prefiero morir contigo. Esteban la miró y sonrió. Una sonrisa triste, pero genuina. Lucía, escucha. Vas a vivir. Vas a sobrevivir. Y vas a recordar que hubo un hombre que te amó más que su propia vida. Eso tiene que ser suficiente, porque no puedo dejarte morir. No puedo dejar que tu familia muera. Entonces me voy, y me voy feliz, sabiendo que tú sigues respirando. Don Aurelio, satisfecho con la elección, desató a Esteban. Puso la pistola en su mano, una bala en el tambor. Buena elección, Esteban. Al menos muere con algo de dignidad. Esteban sostuvo el arma. Sus manos no temblaban. Miró a Lucía. Siempre amé, siempre amaré. En cualquier vida, en cualquier mundo, te encontraría de nuevo. Y te amaría de nuevo. Lucía luchaba contra los guardias que la sostenían. ¡Esteban! ¡Por favor, no me dejes! ¡No puedo vivir sin ti! Esteban levantó el arma, la apuntó a su propia cabeza, cerró los ojos y pensó en la tarde que pasaron juntos, en el motel de carretera, en las sábanas descoloridas, en las palabras de amor intercambiadas, en la vida que construyeron en sueños, y decidió que había valido la pena. Cada segundo había valido la pena. ¡Esteban!, gritó Lucía una última vez. ¡Te amo! Yo también, susurró él, y apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó en el sótano como un trueno. Esteban cayó de la silla. Sangre se esparció en el suelo de piedra fría. Muerto instantáneamente. Lucía soltó un grito que no parecía humano. Era el sonido de un alma siendo destrozada. Luchó con fuerza sobrehumana, casi liberándose de los guardias, intentando alcanzar el cuerpo de Esteban. Pero ellos sujetaron. Don Aurelio observaba, sin expresión. «Llévense el cuerpo», ordenó. «Tírenlo al río, no quiero rastros, y llévenla de vuelta a la habitación. Necesita aprender. Las acciones tienen consecuencias». Los guardias arrastraron el cuerpo de Esteban hacia afuera. Lucía fue cargada de vuelta arriba, pateando, gritando, completamente destruida. La arrojaron en la habitación nupcial. Don Aurelio entró detrás de ellas, cerró la puerta con llave. «Ahora», dijo, «vamos a terminar lo que empezamos. Vamos a consumar este matrimonio. Y vas a aprender tu lugar». Lucía estaba en el suelo, sollozando incontrolablemente. Don Aurelio la jaló hacia arriba, la arrojó a la cama. No había gentileza, no había cuidado, solo posesión brutal y violenta. Era castigo, era afirmación de propiedad. Cuando terminó, Lucía estaba completamente catatónica. Miraba al techo, sin ver nada, sin sentir nada. Don Aurelio se vistió. «Eres mi esposa ahora», dijo. «Vas a aprender a aceptar esto y me darás hijos, porque siempre consigo lo que quiero. Siempre». Salió de la habitación, cerró la puerta desde afuera, dejó a Lucía sola en la oscuridad. 3 días pasaron. Lucía no comió, no bebió, no habló. Se quedó acostada en la cama, mirándola. Don Aurelio intentó obligarla a comer, pero ella escupía cualquier cosa que pusieran en. Intentó obligarla a hablar, pero ella no emitía sonido, completa, irreparablemente rota. En la mañana del 4.º día, una empleada entró a cambiarlas y encontró a Lucía. Había usado las propias sábanas, las había rasgado en tiras, hecho una cuerda improvisada y se había ahorcado en la viga del techo. La empleada gritó. Los guardias vinieron corriendo, cortaron el cuerpo, pero era demasiado tarde. Lucía estaba muerta. Había muerto probablemente durante la noche. Estaba fría al tacto. Don Aurelio fue informado. Vino a ver el cuerpo. Miró a la mujer que había comprado, la mujer que debía darle herederos, la mujer que debía elevar su estatus social. Y todo lo que veía era una inversión fracasada.
no sintió tristeza, sintió rabia. Rabia por el perdicio, por los $50,000 tirados, por la vergüenza social que esto causó. Ordenó que el cuerpo fuera removido discretamente. Pagó al sacerdote local una fortuna para hacer un entierro rápido y silencioso en un cementerio fuera de la ciudad, sin lápida, sin nombre, solo una cruz simple marcando el lugar. Y entonces, don Aurelio volvió a su vida. Buscó otra esposa 6 meses después. Se casó de nuevo un año después. Tuvo sus herederos eventualmente. Vivió 20 años más antes de ser asesinado en una guerra de cártel en 2004. Pero hay una cosa que don Aurelio nunca supo, algo que solo algunas personas sabían. Esteban tenía una hermana menor, Catalina. Ella trabajaba como empleada en una casa en Cali. Cuando supo de la muerte de su hermano, supo también, a través de susurros entre los empleados, de la verdadera historia, el amor prohibido, la traición, el sacrificio, y supo dónde habían tirado el cuerpo de Esteban, en el río Cauca, cerca del Puente Viejo. Catalina fue hasta allá, pasó días buscando y eventualmente encontró. El cuerpo había encallado en rocas a kilómetros río abajo, ya en desposición, pero identificable por la cicatriz en la ceja que Esteban siempre tuvo. Catalina pagó de su propio bolsillo por un entierro digno. Enterró a su hermano en un cementerio humilde y entonces, a través de preguntas discretas, descubrió dónde estaba en el cementerio del otro lado del enterro, donde don Aurelio había mandado. Catalina tuvo una idea. Trabajó durante 3 años, ahorrando cada peso que podía, sobornando a las personas correctas y finalmente consiguió lo que quería: permiso para exhumar los restos de Lucía. Pagó para transportarlos y los enterró al lado de Esteban. 2 tumbas simples, lado a lado, y en la lápida de Esteban, Catalina mandó grabar: Esteban Ruiz, 1958-1984, amó más allá de la muerte. Y en la lápida de Lucía, Lucía Herrera, 1965-1984, amada más allá de la vida. Y entre las 2 tumbas, plantó un pequeño arbusto de jazmín, la flor que Lucía le había dicho a Esteban aquella tarde en el motel, que era su favorita, la flor que su madre solía plantar en el patio en San Martín. La flor que olía a esperanza y a días más simples. Los años pasaron. La historia de Esteban y Lucía fue olvidada por la mayoría. Don Aurelio nunca mencionó a su primera esposa. La familia Herrera, que recibió los $50,000 y nunca volvió a ver a Lucía, eventualmente se dispersó. Algunos hermanos se mudaron a otras ciudades. La madre murió de pena 5 años después. El padre bebió hasta la muerte 3 años después de eso. Pero el cementerio donde Esteban y Lucía estaban enterrados juntos, ese lugar se convirtió en algo inesperado. La gente comenzó a notarlo. El arbusto de jazmín creció. Floreció abundantemente, mucho más de lo que debería en un cementerio mal cuidado, y comenzaron a aparecer flores, no de familia, porque no tenían familia que los visitara, pero de extraños, personas que de alguna forma habían escuchado la historia, quizás de Catalina, que ocasionalmente la contaba, quizás de otros empleados de la mansión que susurraban entre sí, quizás solo intuición al ver 2 tumbas jóvenes con fechas de muerte tan cerca. El cementerio se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Parejas jóvenes venían, dejaban flores, pedían bendiciones para sus propios amores. Mujeres que habían sido obligadas a matrimonios que no querían venían, lloraban, sentían que alguien entendía. Hombres que habían amado y perdido venían, se sentaban al lado de las tumbas, se sentían menos solos. No era oficial, no había placa, no había reconocimiento de la iglesia. Pero en las calles de Cali,
Entre aquellos que conocían, aquellos que se preocupaban, Esteban y Lucía se convirtieron en símbolos, símbolos de amor verdadero en un mundo brutal, símbolos de elección en un mundo sin elecciones, símbolos de sacrificio cuando todo exigía egoísmo. Y ese es su verdadero legado. No los $50,000, no la mansión, no el vestido de $80,000 o la ceremonia extravagante, sino una tarde robada en un motel de carne, unas horas de libertad verdadera, un amor que no pudo ser borrado ni por la muerte. Catalina visitaba las tumbas cada semana hasta su propia muerte en 2018, a los 66 años. Antes de morir, hizo una última petición. Quería ser enterrada al lado de su hermano. Y lo fue. Ahora hay 3 tumbas allí: Esteban, Lucía y Catalina, la hermana que nunca los olvidó, la hermana que garantizó que su historia no muriera con ellos. Y todavía hoy, si vas a ese cementerio en las afueras de Cali, encontrarás flores frescas. Siempre hay flores frescas. Nadie sabe exactamente quién las deja, pero siempre están allí. Rosas rojas para Lucía, claveles blancos para Esteban y jazmín, siempre jazmín, plantado alrededor de ambas tumbas, creciendo salvaje y libre, perfumando el aire con su olor dulce y melancólico. Esta es la historia de Lucía y Esteban, una historia que nunca debió haber sucedido, una historia que la sociedad intentó enterrar, una historia que don Aurelio intentó borrar. Pero historias de amor verdadero no mueren, persisten. En las flores anónimas, en los susurros de empleadas, en las lágrimas de parejas jóvenes que visitan 2 tumbas y hacen promesas de nunca dar por sentado el amor, en las voces que cuentan y recuentan, manteniendo viva la memoria de 2 personas que tuvieron solo un día de felicidad verdadera, pero que fue suficiente para justificar toda una vida. Suficiente para justificar 2 vidas, suficiente para resonar a través de décadas. Si llegaste hasta el final de esta historia y tu corazón está roto en pedazos, no estás solo. Deja tu like ahora, no solo para apoyar el canal, sino para honrar la memoria de Lucía y Esteban, 2 personas reales que amaron en una época imposible. Comparte esta historia, no para entretenimiento, sino para recordar que detrás de cada titular sobre cárteles y violencia y dinero sucio, hay historias humanas, hay corazones que latieron, hay elecciones imposibles, hay sacrificios que nadie debería tener que hacer. Comenta ahora, ¿habrías hecho la misma elección que Esteban? ¿Habrías sacrificado tu vida para salvar a quien amas? ¿O habrías elegido estar juntos hasta el final? No hay respuesta correcta, solo la verdad brutal de que el amor, en lugares y tiempos equivocados, puede costarlo todo. Y si quieres más historias así, historias que la historia oficial nunca cuenta, suscríbete a este canal, porque tenemos decenas de ellas. Historias de amor imposible, de traición, de venganza, de redención, todas ambientadas en los años de oro y sangre de los cárteles colombianos. Historias que te harán cuestionar todo lo que pensabas saber sobre aquella época. En el próximo video, contaremos la historia de un agente de la DEA que se infiltró tan profundamente en un cártel que olvidó quién realmente era, y de la mujer que lo amó sin saber su verdadera identidad, hasta que un día ella descubrió y tuvo que hacer una elección que destruyó 3 vidas. No te lo pierdas. Pero por ahora, vamos a terminar donde empezamos, en un pequeño cementerio en las afueras de Cali, donde 2 tumbas lado a lado cuentan una historia que ningún titular jamás contó, donde el jazmín crece salvaje, donde las flores aparecen como magia, donde jóvenes parejas vienen a hacer promesas y donde, si te quedas lo suficientemente quieto,
En el viento que sopla entre las lápidas, todavía puedes escuchar ecos. Ecos de una tarde en un motel de carretera, ecos de palabras de amor susurradas en un auto durante la lluvia, ecos de una promesa. En cualquier vida, en cualquier mundo, te encontraría de nuevo y te amaría de nuevo. Esa promesa se cumplió, no en esta vida, pero en la memoria, en la historia, en las flores que nunca dejan de aparecer, en el jazmín que nunca. Esteban y Lucía se encontraron de nuevo, no en vida, pero en muerte. Y ahora, para siempre, están juntos, lado a lado, donde nadie puede separarlos, donde don Aurelio no puede alcanzarlos, donde son libres. Y quizás eso es lo que significa el amor verdadero. No grandes gestos, no riqueza, no ceremonias elaboradas, sino la disposición de sacrificarlo todo, el coraje de elegir, incluso cuando no hay elección, la fe de que, de alguna forma, en algún lugar, se hará justicia y que al final el amor gana, no de la forma que queremos, no con finales felices y casas con jardines e hijos creciendo libres, pero gana porque persiste, porque no puede ser borrado, porque 40 años después todavía hay flores, todavía hay historias, todavía hay dos lápidas lado a lado que hacen que la gente se detenga y piense y sienta y recuerde que hubo un tiempo, un breve momento, cuando dos personas fueron completamente libres y amaron sin miedo y pagaron el precio y valió la pena. Siempre valió la pena, siempre valdrá la pena. Esta fue la historia de Lucía Herrera y Esteban Ruiz. 1984. Cali, Colombia. $50,000, 3 semanas, una tarde, un sacrificio, un amor eterno. Descansen en paz. Están juntos ahora y nadie puede separarlos nunca más. Gracias por ver, gracias por recordar. Gracias por mantener sus historias vivas. Hasta la próxima historia, hasta el próximo secreto desenterrado, hasta la próxima verdad que el mundo intentó esconder. Somos sombras del narco y no dejaremos que estas historias mueran. Nunca.